muchísimas gracias a todos por venir, pese a la lluvia, el frío y la oscuridad temprana. Soy David, el director de Siglo XXI en España, y bueno, creo que no hace falta muchas presentaciones. Hoy es un día muy especial porque celebramos Soberanos Intervenidos, o celebramos su nueva edición, y no me imagino una manera mejor que contando con Joan Garcés, con el protagonista, ¿no?, de esta tarde, y con Guillermo Altares, que ha tenido la amabilidad de leer con cariño, con inteligencia y con ojo a Joan, a su vida, y hoy nos contará un poco su perspectiva sobre este libro. Un libro que, como comentábamos antes tomando un café, ha adquirido una nueva hornada de lectores, ha vuelto a las librerías, antes incluso de esta nueva edición. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a Joan, gracias a Guillermo, y os dejo con nuestros protagonistas de esta noche. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Joan necesita muy pocas presentaciones, o sea que más o menos iré directamente al grano. Será una entrevista, ya le he dicho que si alguna pregunta no le gusta o esto, que responda lo que quiera o que la orille, iremos a la siguiente, y luego dejaremos un espacio para si alguno de vosotros queréis preguntar, y muchas gracias por acercaros en esta tarde de tormenta. Lo primero que quería preguntarte, Joan, es que según iba leyendo tu libro, que es de 1996, han pasado 30 años desde entonces, me iba dando cuenta cómo muchas de las cosas que contabas estaban volviendo, ¿no? De repente lo leía, y ayer leí un artículo largo en el New York Times que explicaba que Trump se está tomando en serio, sobre todo porque le está asesorando a Marco Rubio, una intervención militar en Venezuela. Es decir, hostia, 30 años después estamos otra vez con eso. O sea, te da, digamos, desde esa visión tan amplia de toda una vida, con muchísima relación con América Latina y defendiendo los derechos humanos y todo eso, ¿te da la sensación, no te da cierto temor el mundo en el que estamos ahora? Bueno, en primer lugar, saludos a todos los presentes, muchos de ellos amigos desde hace muchos años. Encantado igualmente de conocerte, yo tuve buena relación con tu padre. La pregunta que acabas de señalar, para mí tiene una respuesta relativamente sencilla. Yo en ese libro lo que he intentado es responder a una serie de preguntas, buscando las constantes históricas, es decir, en la vida de los pueblos, en la vida propia también de las personas individuales, hay todos los días, hay constantemente novedades. Sin embargo, hay algunas, se puede buscar y encontrar algunas constantes cuando existen. Y yo he buscado precisamente responder a esas preguntas en las constantes. Y una de ellas, bueno, y en relación con el momento actual, uno de los puntos centrales del análisis es el que se refiere a las estrategias dominantes desde el siglo XVIII en relación con el mundo hispánico, en aquel momento la corona española, hoy América Latina, y en relación con Europa, ¿no? Y en ese sentido, la respuesta a tu pregunta tiene muchas dimensiones, se puede ver desde muchos lados. Desde el punto, inmediatamente uno piensa en la doctrina Truman, perdón, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que por lo demás está vigente también en tiempos de Truman, pero a su vez es muy importante tener presente que esa doctrina Monroe nace en relación con hechos que se están produciendo en España. De la misma forma que la doctrina dominante de la política exterior británica se concretiza en el State Paper del que era ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido en el año 1822, que es Castlereagh. Y el análisis que yo he hecho, y si lo aplico al momento actual, encuentro que las dos doctrinas dominantes están en estos momentos en plena
actividad, en plena aplicación, naturalmente, en la coyuntura en que está el mundo hoy en día, evidentemente. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el tema que de primera página de los periódicos en estos días? En Europa, la guerra en Ucrania. En América Latina, la flota de guerra norteamericana frente a las costas de Venezuela. Yendo a tu pregunta. Pues bien, esas dos manifestaciones de actualidad tienen sus raíces en lo que en el libro yo desarrollo como la doctrina británica tradicional, dominante de política exterior hacia el continente europeo. Y a su vez, eso tiene una relación con la situación en relación con Venezuela. ¿Por qué? La doctrina tradicional británica, en dos palabras, para quienes no han leído el libro, porque no han leído, es poca novedad, es la división del continente entre la masa, vista desde Londres, entre la masa occidental y la masa oriental del continente. Y la pequeña isla británica ha considerado que su independencia respecto a esa gran masa euroasiática consiste en evitar que ambas masas confluyan. Que confluyan sea por un acuerdo entre ambas, que es concretamente el acuerdo, la posibilidad de un acuerdo entre los alemanes y los rusos, o que haya un predominio, una hegemonía de una sobre otra. Entonces, como se cita en el libro, durante varios siglos está diciendo que la política británica es impedir que una potencia domine el continente. Si es la francesa con Napoleón, se enfrentan con los franceses. Si es la alemana con el Kaiser o con el Segundo Reich o el Tercer Reich, se enfrentan con los alemanes. Si son los rusos después del 45 o antes, se enfrentan con la Unión Soviética o ahora con Rusia. De forma que detrás de... y cuando uno observa y lee en la prensa, porque no tenemos acceso, contrariamente a lo que me ocurrió cuando yo preparaba el libro, que fui a los archivos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, del Departamento de Estado, de la OSS, de los servicios secretos, en que podía ver cómo se elaboraban los conceptos estratégicos que se aplicaban en ese momento. Hoy no tenemos más información que la que aparece y trasciende en los medios de comunicación. Pero si uno lee bien lo que se está publicando y conoce los antecedentes, aparecen las claves en esta reflexión histórica. Y observa, por ejemplo, momentos cruciales en los cuales, producida la entrada de las tropas soviéticas en Ucrania en el año 22, al día siguiente, he escuchado decir a un general suizo, el día siguiente de la entrada de las tropas soviéticas, el primer ministro de Ucrania llama al ministro de Exteriores de Suiza y le pide que convoque una reunión internacional para llegar a un acuerdo y parar inmediatamente la guerra, poner fin a la invasión soviética. Después se sabe que se celebra en Turquía unos meses después, pocos meses después, un encuentro de rusos y de ucranianos, y que se entrecruzan una serie de proyectos para poner fin a la guerra, proyectos de acuerdo, y que en ese momento llega Boris Johnson a Kiev y dice no, nada de ningún acuerdo, sigan ustedes adelante, que van a ganar porque les vamos a dar todo el apoyo que ustedes necesitan hasta el final. Y cuando uno escucha lo que dicen desde Moscú, yo lo escucho naturalmente en las producciones que se publican en Occidente, siempre los rusos están diciendo que en Londres se encuentra el punto más dinámico para el sostenimiento de la guerra en Ucrania. Entonces, todo coincide. Es decir, está el gobierno británico hoy en día siendo coherente con lo que es su trayectoria dominante en la política exterior hacia el continente europeo. ¿Y cuál es la relación de esto con lo que pasa en Venezuela? En el libro yo hago referencia a la importancia que ha tenido en las dos guerras mundiales, la primera pero sobre todo en la segunda, la contribución de América Latina al esfuerzo de guerra de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Un esfuerzo de guerra que se canalizó no a través de soldados, no hubo tropas latinoamericanas desembarcando en Europa durante la Segunda Guerra Mundial,
sino en el acuerdo aceptado por las repúblicas latinoamericanas de que las materias primas necesarias para el esfuerzo de guerra fueran adquiridas por Estados Unidos a precios inferiores al precio de mercado. De forma tal que, sumando y restando, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las repúblicas latinoamericanas escucharon decir que en Washington se preparaba un plan para de conceder créditos e inversiones masivas a la Europa devastada por la guerra, y hubo una gran mayoría de gobiernos de América Latina que dijeron: oiga, nosotros hemos contribuido también a su esfuerzo bélico, nos ha costado muchos millones, extiendan ustedes el Plan Marshall a América Latina, en forma de inversiones, en forma de créditos, etc. Hasta tal punto que en la conferencia panamericana que estaba convocada en Bogotá para el año 48, esta era uno de los principales puntos en que estaban de acuerdo los países latinoamericanos. Porque los norteamericanos dijeron de ninguna de las maneras. Cito estos precedentes porque en mi análisis está ocurriendo hoy exactamente lo mismo. Yo entiendo que uno de los termómetros para saber cuán cerca estamos de una guerra general entre potencias, una guerra hegemónica, que en el caso europeo sería está ya en ciernes, está en desarrollo, es el nivel de control por parte de Estados Unidos de América Latina. Necesita Estados Unidos, si esa guerra general se produce, que para ese momento tenga el control de los recursos básicos que solamente América Latina, en su vecindad, a poca distancia, le puede aportar. Y en esa perspectiva, Venezuela ocupa un espacio fundamental, porque tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo y está al lado de Estados Unidos. Por consiguiente, cuando aparece allí la flota norteamericana, en la forma que lo ha hecho, yo tomo nota y digo, bueno, las posibilidades de que se esté planificando una guerra general pasan por ahí. Esa es la respuesta que yo daría a tu pregunta. Y luego en tu libro hay un capítulo que estos días resulta especialmente interesante, que es un largo capítulo sobre el 23F, o una parte de un capítulo. Ahora tenemos las memorias del rey que salieron hoy en Francia, donde dice que hay 3 golpes, etc. ¿Cuál es tu visión del 23F? Y hay una parte muy interesante que recalcas, que es un poco Estados Unidos como apoyo del franquismo, un poco la idea de esa respuesta tan rápida de que el 23F es un asunto interno. Por una vez el golpe no lo dieron los americanos, pero tampoco es que parecían muy contrariados por el asunto, porque hablas mucho de eso y con mucho detalle, y una parte de la trama civil que también la hubo. Sí, es un desarrollo que yo hice pocos días después del 23F, cuando empezó a trascender informaciones que llegaban de aquí y llegaban de allá, y que me llevaron a la convicción de que el epicentro de ese golpe de Estado estaba, tal como había sido preparado y ingeniado, estaba en el general Armada. Y es cierto que se cruzan varios intentos de golpe de Estado, cosa que es muy frecuente, ¿no? En muchos golpes de Estado, en muchas revoluciones, en muchos cambios drásticos de gobierno, puede haber una fuerza dominante, pero que está en choque con otras fuerzas que convergen en un momento dado, pero después divergen. Son las contradicciones internas. Yo lo viví en el caso de Chile. En el golpe del 73 confluyen tres corrientes de golpe militar y se impone una de ellas. En el 23F, en España, el epicentro para mí está y es lo que dice el rey emérito, lo que ha trascendido en los periódicos, que le traicionó a Armada. Es decir, le da el principal papel a Armada. Yo pienso que no le traicionó. Armada tiene un libro publicado sobre eso que se llama Al servicio de la corona, y le explica ahí que estaba realmente, pues, el mensaje que da es que estaba trabajando para la corona de una forma muy clara, y así lo entendieron muchos los generales que estaban implicados con el 23F. Estados Unidos. La transición política española, yo lo he documentado,
está condicionada por el hecho de que Estados Unidos ha apoyado al régimen, ha sostenido, se puede decir, al régimen de Franco desde el desembarco de los norteamericanos en el norte de África hasta el final del biológico del general Franco. Y la transición se ha hecho siempre de acuerdo con las coordenadas que marca ese apoyo de Estados Unidos. Y es algo que hay que tener muy presente hoy en día, porque cuando tenemos a la extrema derecha española en posiciones totalmente pro-norteamericanas y concretamente en las posiciones del presidente actual de Estados Unidos, hay que tener presente que simplemente vuelven a los orígenes. Esta extrema derecha española se encuentra en el franquismo con los Estados Unidos, por consiguiente, esa asociación actual para ellos es una cosa natural, y para los que no estamos de acuerdo con esa línea política es un motivo de preocupación. Ahora, para volver al 23F, hay esa contradicción interna, y en mi análisis yo llegué a la conclusión de que quien hizo fracasar el golpe del 23F fue el coronel Tejero. Es decir, el instrumento de presión militar sobre los parlamentarios que controla el Congreso, y que cuando Armado entra para ser investido presidente del gobierno por quienes entre los parlamentarios ya estaban en esa operación, se encuentra con que Tejero le impide el acceso al hemiciclo. Ese es el momento en el cual fracasa, y unas horas después es el mensaje del entonces jefe del Estado dirigiéndose a los militares diciendo que volvieran, concretamente en Valencia, que las tropas volvieran a los cuarteles y que ahí se acababa todo. Ese fue mi análisis, y yo creo que lo mucho que se ha publicado desde entonces no desmiente este análisis, más bien se van conociendo otros aspectos que lo corroboran desde un prisma complementario. Y dentro del golpe, o podemos llamar golpe a esa idea en el que también había importantes dirigentes socialistas de un gobierno de concentración nacional en torno a Armada, o eso no forma parte del golpe, porque de eso también hablas en el libro. Sí, yo llegué al convencimiento de que sí. Tal es así que yo en ese momento tenía responsabilidades en la organización de Madrid del Partido Socialista Obrero Español. Estaba en el comité regional, en la ejecutiva de mi distrito, y renuncié a todas mis responsabilidades. Manuel Turrión, un viejo socialista histórico en mi agrupación, me dijo en la asamblea en que yo renuncié a mis puestos, dijo, bueno, que el compañero Garcés diga por qué dimite todos sus puestos. Y yo dije que por razones personales, pero no dije la razón profunda que me llevaba a dimitir, que era mi convencimiento de que la alta dirección del PSOE estaba comprometida en el golpe de Armada, porque era un análisis que estaba haciendo en esos momentos, pero no tenía las pruebas. Entonces, decir la razón verdadera por la cual rompía todo tipo de relaciones hubiera podido parecer como una insidia, algo que inventado para afectar a la honorabilidad de las personas que dirigieron el partido. Pero fue mi análisis en ese momento, y lo publiqué unos años después, y todo lo que se ha publicado después autorizadamente lo viene a ratificar. Hay una dimensión civil de la preparación del golpe que converge en unos acuerdos previos que son los que se tienen que concretar cuando entrara la Armada en el Congreso. Y lo cierto es que la investigación que se ha llevado a cabo hasta el momento siempre ha preservado no entrar a conocer cuál fue la trama civil. En la publicación que lo que está difundiendo de las memorias del rey emérito apunta directamente a civiles, pero no dice cuáles. Es una dimensión que está absolutamente por explorar, pero es neurálgica. Y ahí, en mi análisis, pues estaba la dirección del Partido Socialista, estaba algunos miembros de la dirección del Partido Comunista, estaba algunos miembros de los partidos de centro, ¿no? y de la propia derecha, y por eso era un proyecto de concentración nacional. Y tu libro, el último capítulo es el mundo después de la Guerra Fría. Yo creo que sigue siendo totalmente válido. Lo único que me pregunto, o sea, sigue siendo válido el análisis. Lo único que me pregunto es
si estamos después de la Guerra Fría o de repente en uno de esos extraños, bueno, eternos retornos de la historia de los que hablabas, como las personas menos, pero la historia se repite mucho. De repente nos encontramos en un panorama relativamente preocupante de tensiones que van desde un presidente de Estados Unidos que dice que va a hacer pruebas nucleares hasta realmente la sensación de que ayer estuvo cerrado el aeropuerto de Bruselas con drones claramente volados por Rusia que cierran los aeropuertos del centro de Europa. O sea, ¿cómo contemplas esto desde este análisis? Sí, el libro está escrito, está preparado durante mi estancia en Washington, en los años 88, 89, 90, en que por la mañana yo en los archivos estudiaba buscando los pilares conceptuales del comienzo de la Guerra Fría, es decir, el paso de la coalición anti-alemana a la coalición antisoviética, o en términos ideológicos, la antifascista o la anticomunista. Y en la tarde, cuando llegaba a mi casa y leía el Washington Post, veía cómo esos pilares estaban siendo desintegrados por la política que estaban acordando el presidente Gorbachev y el gobierno norteamericano de ese momento. Y el libro está publicado en esos años, en los años en que realmente hay una voluntad en Estados Unidos y en la Unión Soviética de cerrar el capítulo de la Guerra Fría. Pero ya en esos años, cuando yo publico esto en el 96, ya señalo en el libro que hay hechos que se están produciendo, sobre todo en torno a la crisis de Yugoslavia, que demuestran que ese acuerdo está crujiendo, que algo está pasando que lo está poniendo en peligro. Y hablo del efecto Fouché. Fouché fue el ministro de la policía, hoy llamaríamos los servicios secretos del gobierno de Napoleón, ¿no? Stefan Zweig tiene una biografía preciosa, sí, no sé si históricamente tal vez sea fallida, pero como libro que describe el poder absoluto es maravilloso. Cierto, el mal. Yo conocí a Fouché primero a través de ese libro, después leí las memorias de Fouché y muchas otras cosas sobre Fouché, pero hay una conversación entre el jefe de los servicios secretos y el emperador después de la batalla más importante, una gran batalla que derrota a las tropas combinadas de Prusia, de Austria-Hungría y de Rusia, Austerlitz, en que Fouché le dice, Sir o Majestad Imperial, más las tropas francesas protegen al Ducado de Varsovia y se acercan a las fronteras rusas, más sube en Moscú el partido de los antiguos rusos. Los rusos actuales, después del Tratado de Tilsit, han buscado un acuerdo con nosotros. Los viejos rusos, al avanzar las tropas hacia la frontera rusa, suben en influencia en Moscú. Pero yo recogí esa reflexión de Fouché porque en mi análisis, en los años 94-95, lo que estaba pasando en la avanzada de la OTAN hacia las fronteras rusas me recordaba la reflexión de Fouché. El tiempo que ha pasado creo que ha confirmado esa perspectiva. Escuchando el enfoque que se da a la guerra actual, las causas de la guerra actual en Ucrania, escuchando a los grandes especialistas o conocedores de la estrategia internacional del oeste y del oeste. En el oeste, pues por ejemplo, Josh Kennan, que dijo, el mayor conocedor de la política soviética en Estados Unidos era este gran diplomático que era Kennan, diciendo que la expansión de la OTAN hacia Rusia era un enorme error estratégico, dicho por una gran personalidad norteamericana, a la que se han sumado muchos otros norteamericanos y también europeos occidentales. Mi amigo Attali, que asesoró al presidente Mitterrand muchos años antes de la invasión de Ucrania, hablaba de que la entrada de Ucrania en la OTAN sería considerada en Moscú como un casus belli y que provocaría quizás una guerra preventiva. Son palabras de Attali de más de 10 años antes del 22. Y escuchando lo que dice el presidente ruso sobre las causas de la guerra de Ucrania,
pues dice eso mismo, es el avance de las tropas de la OTAN hacia la frontera rusa. Bueno, cualquiera que estudie la historia diplomática y militar de Europa en relación con las fronteras rusas tiene que llegar a la misma conclusión. Yo cito siempre, no sé si lo cito en el libro, pero el caso de la batalla de Poltava. La batalla de Poltava es muy importante en la historia rusa. Los niños en la escuela la estudian como nosotros estudiamos la batalla de Bailén, una gran victoria de las tropas españolas frente al emperador de los franceses. Pero ¿qué es Poltava? Poltava es la batalla en que la principal fuerza militar del siglo XVII, que es el rey Carlos Adolfo Gustavo Adolfo de Suecia, tenía el principal ejército terrestre, marcha sobre Moscú. Pero en vez de marchar sobre Moscú, pues desembarcando en los países bálticos en línea recta hacia Moscú, no, coge el ángulo recto y pasa por lo que es hoy el este de Ucrania, donde está Poltava. Y ahí Poltava, las tropas del zar derrotan a las tropas de Gustavo Adolfo de Suecia. Para los rusos esa batalla es lo que está cambiando muchísimas cosas, lo que representa Bailén para las tropas francesas en su invasión en España. Pues bien, Poltava allí se está desarrollando la batalla desde hace 3 años ya. Por consiguiente, y después la propia historia rusa. Rusia es un país en que la expansión progresiva ha estado dominada por digamos, la inseguridad de las fronteras. No hay fronteras naturales. Entonces, el extender el territorio más allá, en previsión de que si aquí llega una invasión puede marchar rápidamente hacia Moscú, es algo constante a lo largo de la historia de Rusia. Y Poltava, precisamente, Clausewitz estudia esa batalla y dice, se ha criticado mucho a Gustavo Adolfo de Suecia por haber ido por ahí, es decir, la vía más lejana para llegar a Moscú. Pero dice Clausewitz, pero era acertada, porque llegando desde el Báltico a Moscú tenía obstáculos naturales. En cambio, entrando por Ucrania, tenía tan llano como la palma de la mano para llegar a Moscú. Esa era la reflexión de Clausewitz, pero es la misma que tenía el Tercer Reich cuando envía sus tropas a través de Ucrania hacia Moscú. Y es la misma que tuvo Napoleón, es la naturaleza, la geografía. Y cuando los rusos dicen hoy en día que la entrada de la OTAN en esa zona lo consideran un peligro, pero yo lo leo desde el punto de vista de tres siglos de historia, y me parece que tiene una racionalidad manifiesta. Pero lo digo hoy, pero antes lo han dicho muchas personalidades con resortes de poder en el mundo occidental. Y bueno, resulta difícil tenerte al lado y no preguntarte por el caso Pinochet. No sé si lo puedes decir, yo os lo digo, yo creo que es uno de los momentos más emocionantes que ha habido en la historia de finales del siglo XX, y abrió la esperanza, o sea, la idea de que ese viejo asesino de repente le alcanza la justicia, aunque no se escapase, y abrió la esperanza de que había una posibilidad de justicia internacional. Y yo pienso que las cosas han cambiado, porque aunque Netanyahu puede ir a Washington, bueno, pues su avión para sobrevolar Europa tiene que hacer juegos malabares. Creo que aunque le apoye Hungría, muchos otros países no puede venir. O sea, ¿crees que ha habido un avance en estos años, desde la detención, desde que alguien entra en la habitación de Pinochet, que le viene a decir, en general está usted detenido? ¿Crees que ha habido un avance en la justicia internacional, aunque sea pequeño, pero siempre se ha construido de manera... Sí, yo pienso que a pesar de todas las dificultades, el avance es indudable. El caso de Pinochet, en su detención en Londres, su enjuiciamiento y finalmente murió inculpado, no se explica sino en función del final de la guerra civil, las posibilidades que abrió. Pero ese final no es, digamos,
un acuerdo universal y general, es una lucha interna. Y si uno analiza de cerca el caso de Pinochet, observa quiénes estaban en contra de esa detención y que se le exigiera comparecer ante un tribunal de justicia. Pues estaban los sectores de poder centrales de la Guerra Fría. Por ejemplo, Kissinger era favorable a dejar en libertad inmediatamente a Pinochet. La señora Thatcher, muy influyente en ese momento todavía en el Reino Unido, lo mismo. Y muchos otros que no hace falta que mencione en estos momentos. Pero enfrente había otras personas en el gobierno, en Estados Unidos particularmente, que estaban en una línea distinta. Yo pude verlo, observarlo en los años, en esos mismos años. La querella la presenté yo en España en el año 96, en el mes de julio del 96, y viajé mucho a Estados Unidos buscando el apoyo del Ministerio de Justicia norteamericano para que aportara al proceso español las pruebas reunidas en el caso de Orlando Letelier, que fue asesinado, un ministro chileno que fue asesinado en Washington en el año 76. Y encontré, me entrevisté con personas con responsabilidades en el Ministerio de Justicia, en el Consejo de Seguridad Nacional, en la propia Casa Blanca, y encontré la simpatía porque el proceso de Pinochet, que todavía no había sido detenido, estábamos alimentando el proceso en España con pruebas, pudiera seguir adelante. Es decir, era una dirección política en Washington que, recuerdo un interlocutor en el Departamento de Estado que decía, aquí ahora, esto debía ser el año 97, el año antes de su detención, aquí en Washington en estos momentos, quienes apoyan a Pinochet son personas de otra época, de otra política. Estaba refiriéndose a los de la administración republicana de Nixon. De Reagan. De Reagan. Sí, de Nixon. De Nixon, efectivamente. Bueno, yo escuchaba eso y veía que efectivamente no solamente eran palabras, sino era... y cuando Pinochet es detenido en Londres, a mí no me cabe ninguna duda que desde que el gobierno Blair cumplió con su papel de no interferir en el procedimiento judicial, porque sabía que en Washington, lo sabía también como lo sabía yo, se veía con simpatía que la justicia pudiera seguir adelante hasta que terminara el papel de los jueces. Y cuando los jueces decidieron conceder la extradición a España, es el momento en el que se mueve la solución política para encontrar la fórmula de médicos que dicen que no están en condiciones para comparecer en juicio y lo envían para Chile, donde evidentemente ya estaba, las puertas de los tribunales ya estaban abiertas, lo procesaron y murió procesado por la edad que tenía. Pero en esos años, en los años de la década en particular, del 90 al 2000, en que se desarrolla este proceso, es también el momento del acuerdo en torno al Tratado de Roma, que crea el Tribunal Penal Internacional. Es decir, por primera vez, en el caso español, de tribunales de Estado y en el ámbito internacional, un tratado internacional que crea un Tribunal Penal Internacional. Son instituciones que se crean en ese momento, han seguido otras, como los tribunales penales para la Yugoslavia, en el caso de Ruanda, en el caso de Sierra Leona y Camboya, que demuestra que en esos años se abren las compuertas para exigir responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. El momento actual, esas instituciones están ahí y van a durar. Lo que ocurre es que las circunstancias políticas son cambiantes y el Partido Republicano en Estados Unidos, que es responsable de grandes crímenes cometidos en los años 70 y 80, millones de personas asesinadas o forzadas a desplazamientos durante la época de Nixon y Kissinger, el Partido Republicano. Bueno, hoy ese Partido Republicano está en el gobierno y intenta volver por esos cauces, pero el agua no pasa dos veces bajo el mismo río, bajo el mismo puente. El río no es el mismo río que pasa dos veces por debajo, como quieran ustedes presentarlo. Y por consiguiente, aún el Partido Republicano, queriendo en estos momentos retomar
algunos elementos de expansión o de control o de represión se encuentran con condicionantes que no existían en los años 90 o en los años 2000. De forma que, por ejemplo, volviendo a la primera pregunta inicial, Venezuela, la escuadra norteamericana, ese despliegue tremendo, ¿qué es lo que a mí me recuerda? Me recuerda la llegada a Chile de una escuadra norteamericana en unas operaciones conjuntas, unitas, en el mes de septiembre del 73. Y lo que yo he sabido, lo que viví entonces y lo que he sabido después, es que esa llegada de la flota norteamericana a las costas de Chile, con el acuerdo del gobierno de Chile, porque eran operaciones que se celebraban desde hacía muchas décadas, era la señal para que los conspiradores dieran el golpe de Estado. El golpe de Estado consistía en dividir a las Fuerzas Armadas. Es decir, que la Marina de Guerra, con base en Valparaíso, con el respaldo de la flota naval norteamericana, daba el primer paso, marchaba sobre Santiago y le planteaba al ejército de tierra la disyuntiva: o entra en conflicto con nosotros, marchando hacia Santiago con la flota norteamericana en nuestras espaldas, controlando las comunicaciones, que esa era la función fundamental de las naves norteamericanas, o bien hay un enfrentamiento con el ejército y el riesgo de una guerra civil militar en Chile. Ese es el dilema que tiene el ejército de Chile el 11 de septiembre de 73, y ante ese dilema, unos cuantos generales que ya estaban en la conspiración se suman, y es la unidad del mando militar derrocando al gobierno. Pues bien, si yo aplico esa experiencia al momento actual en relación con Venezuela, la función de ese despliegue enorme de la Armada norteamericana, en mi perspectiva, lo que busca, o lo que es ver la división interna de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Es decir, que surja, o que ya haya algo dentro de las Fuerzas Armadas que, ante la presencia masiva de esa fuerza naval, se levante frente al gobierno actual y se produzca el derrocamiento. Y posiblemente ese es lo que se está dilucidando en estos momentos. Y me confirma esa hipótesis la reacción inmediata del gobierno de Venezuela, que es movilizar a las milicias. Las milicias tienen como función precisamente, milicias armadas, civiles, el mensaje interno hacia las Fuerzas Armadas de que la decisión de derrocar al gobierno no será en este caso exclusivamente desde el interior de las Fuerzas Armadas, porque hay milicias armadas también, es decir, el riesgo de enfrentamientos y de guerra civil. Una disyuntiva que yo lo he analizado en el libro. En los Estados Unidos, durante la Guerra Fría, siempre han admitido, es decir, que si en Europa Occidental, por ejemplo, en Italia del año 47, ante la posibilidad de que la coalición de los partidos socialista y comunista ganara las elecciones parlamentarias del 47, la administración Truman, y yo lo he documentado, dice que Estados Unidos no va a tolerar que una mayoría parlamentaria de izquierda gobierne en Italia, año 47, y que si esas elecciones las gana la izquierda y hay que provocar una guerra civil en Italia para evitar ese gobierno, Estados Unidos va a apoyar la guerra civil. Esa es la política oficial del año 47, y así ha sido en otros países, de forma que en la evolución posible de la situación en Venezuela, que en Washington se esté pensando en que si hay resistencia, fracasa un golpe, una insurrección militar, una ruptura de la cadena de mando, etc., el país desemboque en una guerra civil, es algo que lo haremos en los periódicos, porque el propio gobierno de Venezuela lo está diciendo. Si aquí ustedes desembarcan o atacan, entramos en una situación de guerra de larga duración, y esa guerra de larga duración solamente puede ser una guerra civil. Y antes de pasar la al público, antes has dicho crímenes de lesa humanidad. Digamos, muchos de los grandes casos se basan, pienso no solo en el caso de Pinochet, en el caso Barbie, por ejemplo, donde le dicen, bueno, lo que usted hizo contra la resistencia, vale, formaba parte de la guerra,
pero el asesinato de niños judíos no forma parte de la guerra, es un crimen de lesa humanidad. Claro, uno de los pocos países donde no se ha aplicado esa doctrina es España, ¿no? Tengo que decir que soy partidario, comprendo muy bien la amnistía, comprendo por qué se hizo, porque hablé con mis padres, con los amigos de mis padres, que era algo que pedía la izquierda, pero claro, visto desde ahora, 50 años, este mes vamos a celebrar los 50 años de la muerte de Franco, es verdad que puede resultar chocante y difícil de explicar que en España jamás se haya cuestionado de manera directamente jurídica. No, yo creo que sí ha habido una memoria desde muy pronto, pero sí, evidentemente nadie ha sido juzgado por los crímenes de la dictadura, ni siquiera procesado. Yo sé que, si no me equivoco, formaste parte del intento de CREI en Argentina. Como abogado experto en lesa humanidad y a la vez como una persona que estuvo allí en la transición en el PSOE, o entonces lo que entonces se llamaba izquierda socialista, ¿qué piensas de la amnistía, del difícil equilibrio entre una decisión en cierta medida pragmática, que se tiene que avanzar, y la idea de que los crímenes de lesa humanidad deben ser imprescriptibles y juzgados? Bueno, es evidente que en el año 75, en que muere Franco, la realidad del poder militar, mediático, económico, social, está en manos de los sectores que han apoyado la insurrección militar del 36, la guerra civil y la dictadura. Entonces, en ese momento, las fuerzas que podían, víctimas de la represión, estaban en una situación de subordinación y de dominio absoluto. Bueno, se inicia un proceso de sustitución del partido único fascista por una pluralidad de partidos, se van recuperando libertades fundamentales y pasan los años. El problema que yo he visto es que las circunstancias del 75 ya no existen en el año 85, ni menos en el año 90. En cambio, los protagonistas de esa transición, algunos de ellos, pero los más responsables, aceptan no tocar en absoluto lo que pasó durante la guerra en cuanto a las víctimas del lado republicano. Porque las víctimas del lado franquista sí que fueron, reivindicadas e indemnizadas, mientras que las víctimas del lado republicano pues, fueron a las cunetas, a las cárceles o al exilio, y el desequilibrio es total. Y esa decisión de no tocar el pasado es una decisión que, si pudo tener una explicación pragmática en los primeros años después de la muerte de Franco, con el transcurso del tiempo no era, en mi opinión, absolutamente innecesaria y muy equivocada. Muy equivocada porque indirectamente legitimaba, aunque no fuera siempre esa la intención, no sé si lo era, la fase de la dictadura. La blanqueaba, para hablar en términos coloquiales. Y al blanquear la fase represiva, la dimensión represiva, masiva de la dictadura, los partidos políticos, las fuerzas políticas y sociales que tienen sus raíces en la dictadura se han sentido liberadas de ese peso en sus orígenes. Y cuando en estos momentos vemos cómo la extrema derecha actúa como si aquí no hubiera habido una dictadura, porque las generaciones jóvenes actuales desconocen lo que fue aquella dictadura y lo que fue la represión durante la dictadura, y eso naturalmente ayuda a las fuerzas que en estos momentos hacen propuestas de carácter represivo. Pero eso es consustancial. Los progresos que se han hecho en la prevención y en la sanción de los crímenes contra la humanidad siempre son resultados de una lucha interna o de una lucha internacional. Por ejemplo, el caso de Pinochet. En el caso español, la repercusión que tuvo en España y en otros países fue enorme. Pero yo muchas veces me dicen, bueno, ¿por qué España no ha juzgado los crímenes que aquí se han cometido y en cambio quiso juzgar los crímenes cometidos en América Latina? Yo les respondo,
porque quienes en España apoyaron que se enjuiciara a Pinochet es la España democrática, es la España que tenía sus raíces en haber sufrido una represión durante décadas y que veía en Pinochet, digamos, y no se equivocaba, un discípulo del general Franco y la represión franquista en las circunstancias del mundo de los años 70 y 80. En cambio, quienes en España, en los años en que Pinochet estaba siendo detenido y enjuiciado, eran partidarios de la libertad de Pinochet, eran fundamentalmente los que venían del sector franquista, ¿no? De forma que la España franquista, de orígenes franquistas, hizo lo que pudo para que Pinochet no fuera juzgado ni en Londres, ni en España, pero era la España democrática la que, cuando digo la España democrática, es la opinión pública, los medios de comunicación democráticos y la magistratura democrática. Porque si la Audiencia Nacional de ese momento, la sala penal de la Audiencia Nacional, no hubiera afirmado la jurisdicción de España, el caso de Pinochet hubiera muerto en el abuelo, en ese momento. De forma que hay magistrados, que en ese momento son mayoría, hoy posiblemente no lo sean, pero en ese momento lo son, y están en favor de que las leyes vigentes se apliquen también para esos crímenes. Es decir, es una lucha constante que ha sido así siempre, lo es hoy y lo será mañana. Es una lucha que nunca se acabará entre los que matan masivamente y buscan la impunidad y los que intentan evitarlo y, si no lo logran evitar, con el transcurso del tiempo buscan que no quede impune. Una impunidad que puede imponerse a corto plazo, si las circunstancias políticas lo permiten, o si no, hay que esperar décadas, quizás, para poder judiciarlas, porque son crímenes que no prescriben. Y esa es la esperanza y la posibilidad de que, por ejemplo, Netanyahu, que hoy en día llega como se pasea con esas prevenciones que tú acabas de mencionar, pues bueno, si no ahora, en algún momento futuro, que no sabemos cuándo ni dónde, pueda ser llevado Bueno, a responder. el caso Pinochet demuestra que puede ser llevado, o sea, que puede sentirse con total seguridad y de repente... llevamos casi 50 minutos, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer una pregunta, Rafa. Bueno, muchas gracias, Joan, por tu magisterio y gracias también a Guillermo por sus preguntas tan interesantes. Bueno, yo prácticamente sería para hablar mucho, porque has dicho cosas tan interesantes y tan importantes, pero a mí hay una cosa que has hablado de una constante, o sea, en tu búsqueda de las razones geopolíticas profundas, estratégicas a largo plazo y recurrentes en la política mundial, hay una hipótesis, yo creo, bastante razonable, que desmiente una parte cultural de lo que tú decías. Porque hay un momento en el cual los intereses de Londres y los intereses de Moscú, durante la primera etapa de la Guerra Fría, coinciden, porque ambos regímenes, el británico y el soviético, están interesados en erosionar la peana que está llevando a los Estados Unidos a la hegemonía mundial después de Suez. Entonces hay una sintonía no escrita, pero una sintonía que parece bastante razonable su existencia, que determina eso, que tanto los británicos como los soviéticos tenían interés en erosionar esa peana hegemónica de los Estados Unidos y tuvieron determinados pactos. Por ejemplo, pactos que se demuestran por el trasiego de los secretos nucleares norteamericanos hacia la Unión Soviética por vía de espías británicos, Philby, Burgess. Es decir, es una hipótesis que yo te quería plantear si la has considerado alguna vez, si crees que es viable, si no, etc. Como tal hipótesis. Y la segunda es con relación al 23F. Bueno, con relación al 23F hay también varias, como sabes, muchas hipótesis, pero da la impresión de que en nuestro país era prácticamente inviable
que se votara a favor del ingreso en la OTAN, porque la derecha tenía todavía la espina del expolio imperial, colonial de España a manos de los Estados Unidos, por un lado, y tenía la memoria larga, y por parte de la izquierda, desde el abrazo de Eisenhower a Franco, aquí en la Plaza de Callao, en el 59, la izquierda había visto que los Estados Unidos no eran lo que se creía, porque se tenía la idea todavía de que habían acabado con el nazismo, etc. Entonces, da la impresión de que quien salió beneficiada con ese golpe, con sus efectos, fue la OTAN, porque la OTAN sabía que era imposible que en este país se votara a favor de la integración. Y entonces, estimulando una grande peur, como decían en la Revolución Francesa, estimulando un gran miedo, la gente, incluso tapándose la nariz, como pasó, votaría a favor del ingreso. Esa es una reflexión que me gustaría también, si puedes comentar, por favor. La primera, cuando yo hablo de las constantes históricas, no significa una aplicación constante, para la redundancia continuada, de ciertos principios o postulados estratégicos, ¿no? Hay momentos en que hay intereses políticos o militares o económicos que entran en contradicción y que suponen una interrupción o una adaptación de esas constantes, ¿no? Y la prueba está en que durante la Segunda Guerra Mundial gobiernos tan políticamente, digamos, psicológicamente, ideológicamente contradictorios como era de Churchill en el Reino Unido o de Stalin en la Unión Soviética, están coaligados frente a un enemigo común en ese momento, que es el Tercer Reich, ¿no? A su vez, en Estados Unidos, pues hay que decir que la doctrina Monroe ha tenido muchas variantes de aplicación. En primer lugar, los propios orígenes de la doctrina Monroe, que están no en Monroe, que es el presidente, sino en su secretario de Estado, que es John Quincy Adams, que es el verdadero cerebro de esa doctrina, que la define no como una voluntad de Estados Unidos en el año 1820 de dominar a América Latina, sino intentar evitar que las potencias imperiales europeas, la rusa en particular, la francesa, a través del legitimismo de la corona española de Fernando VII, recuperen el control de la América española. Frente a eso, ellos, el gobierno Monroe dice, no entren ustedes, no intenten recuperar el control de los países, de las repúblicas que se han proclamado en la antigua corona española de América, porque si no nosotros intervendremos en Grecia, que en ese momento los cristianos de Grecia estaban sublevándose contra el dominio turco. Esa es la doctrina Monroe. Pero después, evidentemente, la subversión de Theodore Roosevelt, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, es garrote. Es decir, aquí mandamos nosotros y los demás obedecen, y si no, los invadimos o derrocamos los gobiernos, etc. Pero dentro de Estados Unidos hay que tener siempre bien presente que hay corrientes contrarias a esa dominante. Bueno, en lo político, en lo militar y en lo intelectual. Por ejemplo, un escritor como Mark Twain, por ejemplo, pues hizo campañas públicas con todo su prestigio, contrarios a que Estados Unidos se hiciera con el control de absorber el norte, la mitad de México, por ejemplo. O, muy importante, los años 30, el New Deal. Como detrás de la candidatura de Roosevelt y de los gobiernos de Roosevelt se crea una configuración de fuerzas que evita que los sectores conservadores norteamericanos, partidarios de entenderse con el Tercer Reich, lleguen a controlar el gobierno norteamericano. Hay que tener muy presente de que en Estados Unidos en los años 30 hay unas fuerzas pro-nazis reales, con mucha influencia. Por ejemplo, Henry Ford, el principal representante de la industria
del automóvil y del desarrollo industrial norteamericano, era partidario de un entendimiento con el canciller Hitler. Lindbergh, el aviador que por primera vez cruzó el Atlántico, que era toda una figura simbólica, apoyaba abiertamente el acuerdo con el Tercer Reich. Y hay una novela que se publicó hace un par de años en Estados Unidos con mucho éxito, que desarrolla la idea de qué hubiera pasado en el mundo si en vez de elegir el año 33 a Roosevelt como presidente, hubiera ganado el republicano adversario de Roosevelt, vale decir, hubieran estado los conservadores al frente de Estados Unidos en el momento en que Hitler está expandiendo, absorbiendo otros países en Europa. Es decir, la Segunda Guerra Mundial no se hubiera producido o se hubiera desarrollado de forma muy distinta. Esta es una novela de ciencia ficción, pero es muy interesante leerla en relación con el momento actual en que quienes están gobernando hoy en Estados Unidos. Bueno, yo en el tiempo que viví en Estados Unidos vi que esas opciones alternativas en Estados Unidos están vivas, y lo que se acaba de producir en Nueva York ayer ha asombrado a todo el mundo, lo que demuestra que efectivamente hay en Estados Unidos otras opciones que pueden estar en un momento dado aplastadas, pero que en otros momentos históricos han emergido. Bueno, ahí está la experiencia de la época del presidente Lincoln, y sobre todo muy importante la del presidente Roosevelt, porque institucionalmente hablando, la voluntad de construir una paz en Europa que evite nuevas guerras, las circunstancias que desembocan en nuevas guerras y que establezcan en el mundo medios de articular acuerdos que eviten desastres como el de la Segunda Guerra Mundial, es un pensamiento norteamericano. El Tribunal de Nuremberg, que inaugura por primera vez el enjuiciamiento por crímenes de guerra y de lesa humanidad a toda la dirección política de un Estado, es una idea norteamericana. La Convención contra el Genocidio, de prevención y sanción del genocidio, tienen detrás impulsos norteamericanos. Eso viene de Estados Unidos, y lo contrario también, lo opuesto. Por consiguiente, no, yo insisto mucho, cuando hablamos de los británicos o de los ingleses o de los españoles o de los rusos, hay que siempre buscar decir estos rusos, estos americanos y estos británicos, porque dentro de sus propios países hay corrientes opuestas a las que están dominando en un momento dado. Y frente al Tercer Reich, afortunadamente, estaba en el gobierno de Estados Unidos quienes estaban. Y la institución de las Naciones Unidas, que es a la cual se agarran en estos momentos la China y la América Latina, lo fue el caso del gobierno de Allende y otros gobiernos, es una institución que tiene detrás a la administración Roosevelt. Es que son los quienes concibieron, por cierto, hablando de la idea de las Naciones Unidas, es muy importante tener presente la influencia de los países latinoamericanos en la gestación de las Naciones Unidas como instituciones para cumplir las funciones que la Carta les confiere a las Naciones Unidas. Los estudiosos de la gestación de las Naciones Unidas y antes del presidente de la Sociedad de Naciones en el Congreso de Versalles del año 1918-19 insisten en que la aportación de la experiencia de los países latinoamericanos fue capital. Es decir, cómo las repúblicas latinoamericanas a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en que establecieron mecanismos entre ellos para evitar las guerras y para establecer mecanismos con todas las contradicciones internas e internacionales que había en América Latina, no entrar en guerras generales. Y eso, y quienes han estudiado los documentos preparatorios y del desarrollo del Tratado de Versalles dicen que en el presidente Wilson, que es la fuerza dinámica de la creación de la Sociedad de Naciones, tiene muy presente la experiencia de los países latinoamericanos. Y lo mismo por parte de los norteamericanos en la Conferencia de San Francisco de 1945. Aparte de que el bloque dominante en la primera fase de las Naciones Unidas es los países de Latinoamérica.
porque el resto del tercer mundo eran prácticamente colonias sin representación en las Naciones Unidas. De forma que ahí vemos cómo siempre hay que evitar las generalizaciones simplistas al hablar de países. Y la otra pregunta tuya se refería sobre el 23F, a la OTAN. sobre quién sale beneficiado a largo plazo de ese golpe, es decir, de los efectos sobre todo psicológicos más bien. Sí, yo coincido contigo. Hay todo un sector de la derecha, también dentro de las Fuerzas Armadas de España en ese momento, que no quiere la entrada de España en la OTAN. No cabe ninguna duda. Y además eso está documentado. En los debates internos dentro de la cúpula del franquismo ocupa un papel muy importante el almirante Carrero Blanco, que era, digamos, pues algunos lo llaman el cerebro gris del general Franco. Y la posición de Carrero Blanco sobre la OTAN era muy clara. Decía, no entraremos, nos necesitan, y por consiguiente, como nos necesitan, seamos exigentes. Y entre otras cosas, no podemos entrar a la OTAN si no nos conceden recuperar Gibraltar, por ejemplo, que era una manera de decir que no entraremos nunca en la OTAN, porque pensar que Gibraltar iba a ser devuelta a España en aquellos años era peras al horno, pero indudablemente no, la idea que tenían los militares que estaban en coincidencia con Carrero Blanco era que España no debía entrar en la OTAN, debía mantenerse en los acuerdos de bases, en los acuerdos del Pacto Ibérico, con Portugal, a través del cual la península ibérica estaba articulada con la OTAN más allá del Pirineo, pero no era partidario del ingreso. Y entre los golpistas del 23F, lo que ha trascendido es que algunos de los conspiradores estaban en esa línea. De forma que cuando se reconvoca el referéndum del año 86, es una situación curiosa, la derecha española, la que viene del franquismo, llama a la abstención. Llama a la abstención. Y González se tiene que desgañitar para conseguir la mayoría en el referéndum. Pero sí, esa era una realidad, efectivamente. Y cabe preguntarse la situación actual. La situación actual es muy distinta. Hemos entrado en una coalición que, en mi análisis, es nueva en la historia de España. España, contrariamente a lo que se dice en la publicidad, no ha estado aislada en el siglo XIX, ni hasta la entrada de la OTAN, no ha estado aislada del resto del mundo. Hemos estado presentes a lo largo del siglo XIX en todos los momentos importantes de muchas decisiones internacionales en Europa. Bueno, Isabel II fue afirmada en el trono en los años 30 del siglo XIX, pues porque la cuádruple alianza que tenía en el centro la Gran Bretaña apoyó a los liberales frente a los carlistas. Ahí tenemos un caso concreto de la articulación de fuerzas internas españolas con potencias extranjeras detrás de la candidatura del rey liberal, o de los liberales, frente al pretendiente carlista. Lo mismo ocurre en la política internacional francesa. Cuando Napoleón III desarrolla acciones bélicas hacia México o hacia el sur de Asia, el sureste de Asia, ahí están las tropas españolas, es decir, el gobierno español apoyando la política exterior de Francia. La restauración al año 1875, bien, Alfonso XII, el gobierno Alfonso XII se pone, con los pactos secretos con Bismarck, se pone bajo la protección del Kaiser. En relación con Marruecos, igualmente hay articulación entre España, Francia y las potencias europeas que están repartiéndose territorios en África. Pero cuando se estalla la Primera Guerra Mundial, España no forma parte de una alianza vinculante,
Por consiguiente, esas alianzas vinculantes, la Triple Entente, o la alianza entre el Imperio Austrohúngaro y el Segundo Imperio Alemán, son vinculantes. De forma que cuando se produce un accidente, como fue la muerte del archiduque en Sarajevo en 1914, entran en juego las alianzas. Austria-Hungría ultimátum a Serbia para que le entregue a quien disparó y mató al archiduque, declara guerra a Serbia. Como hay un pacto entre Serbia y Rusia, Rusia declara guerra a Austria-Hungría. Como hay un pacto vinculante entre Austria-Hungría y el Segundo Imperio Alemán, Alemania entra en guerra. Como hay un pacto entre Rusia, la Triple Entente, entre Rusia, Inglaterra y Francia, entran en guerra, ya está. Tenemos la guerra generalizada por un precipitante inesperado que pudo no haberse dado. Segunda Guerra Mundial. Yo siempre sostengo, lo desarrollo en el libro, que el precipitante de la Segunda Guerra Mundial no es tanto lo que todos sabemos, la invasión de Polonia por las tropas alemanas el 3 de septiembre del 39, sino lo que pasa 15 días antes, que es el pacto Ribbentrop-Molotov. Algo totalmente inesperado por todo el mundo, que Londres pensaba que Alemania y Alemania del Tercer Reich iba a atacar a los bolcheviques, y lo pensaba también mucha gente, y no se equivocaba, porque en el 41 realmente Alemania invadió la Unión Soviética, pero ese pacto fue algo totalmente inesperado, y ahí el gobierno británico reacciona y declara la guerra a Alemania, y como hay un pacto con Francia, Francia también declara la guerra. Pues bien, en la Primera Guerra Mundial España no forma parte de un pacto vinculante, y pocas horas después del estallido generalizado de la Primera Guerra Mundial, el presidente del gobierno español, que después fue asesinado, por cierto, declara la neutralidad de España. Y España fue neutral en la Primera Guerra Mundial. Hoy en día puede el gobierno español declararse neutral si se generaliza la guerra en Europa. Esa pregunta yo creo que tiene una respuesta, es muy difícil, en la medida en que los vínculos establecidos, la lealtad y el cumplimiento de esos vínculos arrastran a España en el caso de que un precipitante, algo, provoque deliberadamente o por accidente una generalización de la guerra más allá del perímetro en el que hoy está radicada, que es el perímetro de Ucrania. Y eso estaba en el debate sobre la entrada o no de la OTAN que yo viví en los años 86. Es decir, si España tenía que sentirse vinculada a las obligaciones del pacto de la OTAN. Y estaba presente también, por ejemplo, en la guerra de Irak. España es un país que no tenía ningún vínculo especial ni con la economía, ni con la religión, ni con la cultura de Irak. Y sin embargo fue el país del mundo donde de forma más masiva la gente salió a la calle antes de la invasión diciendo que esa invasión no tenía que producirse. Entonces, ¿por qué España decía Aznar a Blair que en los momentos previos a la incorporación, al apoyo de España a la invasión de Irak, según se ha publicado, le decía Aznar, si oye, es que en España la guerra en Irak me apoya el 4% según los sondeos, y Blair le habría contestado, oye, en el Reino Unido esa cifra es inferior a los que creen que Elvis Presley está vivo. Es una manera de decir que es impresionante el rechazo que había en España a la entrada en guerra en Irak. Pues bien, eso demuestra que en España hay una opinión pública real y que también se ha manifestado ahora en la Volta Ciclista a España, y que es sensible a no ser llevado a situaciones de guerra o no apoyar situaciones de guerra que se consideran injustas o sin una base racional. Sin embargo, las alianzas son las alianzas y hay que esperar que no se generalice la guerra para que no se produzca lo que yo me temo que se pudiera producir. Pues si no hay más preguntas
Creo que nos Bueno. hemos pasado de tiempo. Sí, nos hemos pasado. Por no complicarlo, porque iba a entrar en por qué la situación actual de la extrema derecha en España, Joan, es fruto de la impunidad de la dictadura y de ese acuerdo que hace la izquierda con el franquismo en retirada, pues vive hasta hoy. Eso es un tema para... Pero hay una cosa, cuando yo leí el libro, que me sigue hoy produciendo cierta perplejidad, porque tú, con los documentos, el PNV con los americanos establecen prácticamente el final que se produjo de la organización armada ETA. Yo flipé cuando leí en los documentos que tú pones en el libro, como que, pero muchos años antes, Arzallus y compañía sabían cuándo se iba a producir el final. ¿Cómo es posible eso, Joan? No sé exactamente a qué me está refiriendo, pero... Está en el libro. Sí, me acuerdo. Pero en estos momentos, yo tengo que decir que hace años que no he releído el libro. Ese dato a mí me... Entonces no lo tengo presente en estos momentos en la memoria, pero la colaboración del Partido Nacionalista Vasco con los servicios norteamericanos es muy larga. Sí, Durante la Segunda Guerra Mundial y supongo que después, de forma que no sé cuál sería la fuente de esa información, aunque no tengo respuesta a esa pregunta. Te pido que seas breve Sí, porque son casi las 8:30. Gracias por la contestación. La pregunta tiene que ver un poco sobre ese temor que has insinuado dos veces a propósito de una generalización de la guerra en el contexto europeo hacia Rusia. Hay una militarización creciente y cada vez más explícita de las sociedades europeas hacia ese horizonte, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de las constantes históricas que vas manejando en el libro, parecería, ¿no?, que la cosa ocase en esa dirección. Sí, hay ahí una paradoja. El presidente actual de Estados Unidos dice que quiere el premio Nobel porque se define como un presidente que busca la paz donde hay guerra o que quiere evitar las guerras. Lo cual, digamos, desde mi punto de vista, es una posición que ojalá se concretara. Sin embargo, al mismo tiempo está diciendo y exigiendo a los países europeos que se armen a unos niveles sin precedentes y a corto plazo, y además con armas norteamericanas. Ahí hay una contradicción. Y si tú agregas a esos hechos el que personas con altas responsabilidades en las estructuras militares de Estados Unidos y de Alemania y otros países que dicen que en 3 o 4 años habrá una guerra general en Europa o una guerra en Asia en relación con China, dicen, bueno, para ir a una guerra general eso se prepara. Es conocido que Hitler a sus generales les dijo al año 35 en una reunión que había que tomar las medidas correspondientes para entrar en guerra, una guerra general en Europa, decía en el año 42-43, si es que antes no hay una crisis en Francia que nos permite entrar en guerra antes. Se produjo yendo. Pero los planes eran que los militares establecieran los mecanismos de armamento, de planificaciones, etcétera, para una guerra general 5 años después. Entonces, cuando yo leo que en los estados trascienden estas declaraciones de que hay que prepararse para dentro de 4 o 5 años y se están haciendo inversiones tan extraordinarias en armamento, ahí hay una paradoja. ¿Qué paz se está buscando cuando lo que se está creando es los instrumentos para sostener una guerra de esa envergadura? Bueno, ahí en ese punto yo tengo que decir que el gobierno actual de España está haciendo uso de las facultades que un Estado soberano dentro de la alianza de la OTAN tiene, y es defender su propia visión
interna e internacional. Con lo cual no es el único Estado de la OTAN que está haciendo esa política dentro de la OTAN. Turquía, miembro de la OTAN, fundador de la OTAN, tiene unas posiciones dentro de la OTAN que son distintas de las que tienen otros. Turquía está comprando armamento ruso, por ejemplo, equipando sus fuerzas armadas con armamento ruso. La propia Hungría, miembro de la OTAN, tiene unas posiciones en relación con la guerra de Ucrania concretamente distintas de las de otros países de la OTAN, inclusive del mando, de la opinión dominante de la OTAN. Y hay algo muy interesante que hay que seguir de cerca. ¿Por qué está creciendo tanto en Alemania, que es un país crucial, o fue antes y lo es hoy, 7 de la mañana, la AfD? Neonazis, sí. La alternativa por Alemania. ¿Por qué está creciendo tanto? Cuando yo la estudio, con las limitaciones que tiene no conocer el alemán, las posiciones que tiene sobre la paz en Europa, la AfD, que tiene unas posiciones muy enfáticas en torno de que hay que acabar con la guerra en Ucrania y que no hay que ir a una guerra en Europa. Yo me pregunto si detrás de esta expansión extraordinaria en la opinión pública alemana no influirá, es una pregunta, no tengo una respuesta, no influirá su posición respecto del desarrollo hacia una guerra general en Europa. ¿Hasta qué punto eso no le está dando votos, ¿no? Porque si yo traslado eso a España, si en España en estos momentos uno de los partidos presentes o que se pudiera crear desarrolla la idea de paz en Europa y que España no debe ir a una guerra general en Europa, posiblemente tendría votos. Viendo lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista de España y viendo lo que pasó en relación con la crisis en Irak unos años atrás, ¿no? De forma que, y sin embargo, Alemania está en la OTAN, Turquía está en la OTAN, que España dentro de la OTAN haga uso, es una alianza defensiva en que se respeta la independencia de los Estados miembros y no es una alianza de obligado cumplimiento de los acuerdos. Por consiguiente, me parece muy interesante la postura que España está sosteniendo en estos momentos en relación a una cuestión tan crucial como es las preparaciones en gastos armamentísticos tremendos que no tienen otra racionalidad desde mi punto de vista que prepararse para estar en condiciones para una guerra, sino para... así lo veo yo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Don. Gracias.